de, de agronomía con la empresa privada. En esta noche vamos a tener la presencia de el apoyo, diremos así, el apoyo de nuestros queridos profesores, también técnicos y profesores de la Facultad de Ingeniería Química. Ellos son expertos en temas de extracción de cannabis y lo que vamos a ver es hoy el tema específico de métodos de extracción del cannabis, pues ustedes saben la importancia que tiene actualmente el cannabis, no solo en Ecuador, en el mundo. Entonces, saben que el Ministerio de Agricultura, mediante el acuerdo 109, en el 2020, en octubre, ya permite la producción, comercialización, distribución, uso, consumo del cannabis. ¿Okay? Entonces, quiero recalcar la importancia de la universidad dentro de este rol, especialmente la investigación dentro de este rol que el país ha tomado al ingresar como en la industria del cannabis. Nosotros queremos formar parte activa y ya estamos actualmente trabajando con algunas empresas. Tenemos 5 empresas que nos están apoyando haciendo investigación. Nuestros alumnos están yendo a fincas a aprender, a hacer sus prácticas. También estamos ya trabajando con una empresa de cannabis, Phoenician Farm, CBD Solution, en el tema de investigación. Ya tenemos algo avanzado y queremos compartir con ustedes este tema específico y es uno de los más importantes que siempre la gente nos está preguntando, que es el tema de extracción, qué es el CBD, qué es el THC, cómo se extrae, qué son los equipos, todo eso lo vamos a ver en esta hora que tenemos con nuestros expositores, con nuestros tutores. Pues. Primero quiero antes presentar a nuestra moderadora. Ella es Grace Merino. Grace es magíster de estudios en cultura, convención y comunicación en la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene una maestría en comunicación y mención en la pública en la Flaxo, sede Ecuador, licenciada en comunicación social por la Universidad Central del Ecuador. También ha trabajado como analista, directora, asesora en comunicación en la Universidad Iberoamericana del Ecuador, capacitadora en el Consejo de Educación Superior, CES, actualmente docente de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, y líneas de investigación son comunicación, libre expresión, operadora, turística, comunicación política, comunicación estratégica, entre otras, también es una feminista y miembro de la Red de Investigadoras de las Ciencias Sociales. Así que quiero dar la bienvenida a nuestra querida moderadora, Grace, se encuentra por aquí, nos va a explicar cómo va a ser el tema del webinar y va a conducir esta noche. Gracias, Grace, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias David por la presentación. Bienvenidos todas y todos al webinar Métodos de Extracción de Componentes Cannabis Sativa. Hoy tenemos como invitados a 3 expertos en el tema, a quienes recordamos que tendrán 10 minutos para su exposición y 10 minutos para resolver inquietudes. Indicamos además a los participantes de este webinar que deben colocar sus preguntas en el chat al final de cada exposición. Posterior a las exposiciones tendremos una pequeña charla que la coordinará nuestro compañero David. Bueno, la primera químicos del canal tratado por Taxi, ingeniero químico por la Universidad Central del Ecuador, con experiencia en el área de producción y control de calidad en la empresa Chemeking CIA Limitada y en el área de producción en la empresa Cannadis S.A. Actualmente bueno, en este momento tenemos un problema técnico con Grace. Si no, David, nos toma la posta, por favor. Sí, Grace, creo que se nos está cortando. Grace, bueno, hasta que se nos conecte Grace, yo voy a tomar un poco la posta. La primera exposición que vamos a tener hoy
es Stalin Suntaxi. Él es ingeniero químico, como nos decía Grace, de la Universidad Central, investigador en cannabis, temas muy relacionados al cannabis. Además, ya ha trabajado en empresas relacionadas con el cannabis, con Chemikip, Cialita y otras áreas de producción. En la empresa Canandes, una de las grandes empresas del país, actualmente es investigador de la Universidad Central, en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad del Ecuador, y desarrolló diferentes investigaciones en los métodos de extracción en la industria del cannabis. Psicoactivo y ha trabajado en esto los últimos 2 años. Contribuyendo obviamente al tema de la investigación. Te damos la bienvenida, Stalin. Él nos va a hablar de los compuestos químicos del cannabis. ¿Cómo estás, Stalin? Buenas noches. ¿Estás por aquí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me permites para compartir la pantalla, por favor? Sí, estás como... Listo. Ok, bueno, vamos a hablar un poco acerca justamente de los compuestos del cannabis, los compuestos químicos del cannabis que se tiene en la planta. Eh, Este tema actualmente en el país está en auge debido a su importancia y su relevancia que ya ha venido repercutiendo en diferentes empresas. Dentro del cannabis, lo que nosotros podemos encontrar básicamente son más de 500 compuestos químicos, que son entre ellos los que tenemos son los terpenos, terpenoides, terpenofenoles, los cannabinoides propiamente dichos, los flavonoides, polifenoles y los pigmentos como la clorofila. Dentro de los terpenofenoles se puede observar que tenemos acá los cannabinoides, es decir, los cannabinoides forman parte de la familia de los terpenofenoles. Dentro de los cannabinoides principales que se tiene y de los cuales se conoce más en la actualidad es el cannabidiol, o en sus siglas que es CBD, el tetrahidrocannabinol o THC, o también conocido como delta 9 THC, el cannabinol o CBN, el cannabigerol, el CBG, que es considerado como la madre de los cannabinoides debido a su biosíntesis, que a partir del CBG es donde vienen el CBD y el THC. El cannabicromeno también es otro de los que tenemos, la sigla es CBC. La cannabidivarina también es otra de los cannabinoides que no se habla mucho de estos, pero también tiene una relevancia dentro de la industria medicinal. Además tenemos lo que son los terpenos. Dentro del cannabis tenemos algunos terpenos que son más importantes. Entre ellos podemos tener al mirceno, al linalol, al pineno, al limoneno, al linalol, al cariofileno. Los terpenos, recordemos que son metabolitos secundarios que nos dan las características organolépticas de las plantas, es decir, que nos dan el olor y el sabor en general. Bueno, dentro del cannabis, ya acercándonos a lo que son los cannabinoides, tenemos diferentes cannabinoides. Hay cannabinoides en sus formas ácidas y en sus formas descarboxiladas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Las formas ácidas de los cannabinoides diferenciamos como CBGA o THCA o CBDA. Y estas formas ácidas nosotros las podemos encontrar en la planta directamente. Una vez que nosotros descarboxilamos a estos cannabinoides en sus formas ácidas, nosotros vamos a obtener lo que ya comúnmente conocemos como CBD o THC. Para diferenciar un poquito y dentro del cannabis, las dos variedades que se tiene actualmente, que son las que son altas en CBD y altas en THC. Las que son altas en CBD, el cannabis que es alto en este compuesto, en este cannabinoide CBD, son denominados cáñamo o cannabis no psicoactivo. Por el contrario, tenemos a las que son altas en THC. Estas que son altas en THC son, este cannabis alto en THC es más común
llamado como marihuana. El THC, recordemos que es el cannabinoide responsable del efecto psicoactivo. Por el otro lado, el CBD no mantiene ningún efecto psicoactivo. De hecho, el CBD es el cannabinoide que es más comúnmente conocido por su utilidad en el área terapéutica y medicinal. Dentro de los cannabinoides tenemos, por ejemplo, acá, podemos ver las estructuras que son como anillos, por ejemplo. Tenemos unas estructuras de 3 anillos, característico de los terpenofenoles. Acá tenemos al CBGA, al THCA, al THC, al CBG, entre otros. Dentro de los efectos farmacológicos de algunos de estos cannabinoides tenemos estos 4 principales. He destacado estos 4 principales ya que dentro de las variedades que nosotros, en el país se está manejando, está específicamente lo que es el cannabidiol y parte de ello también el THCA. Aquí vamos a ver una pequeña diferencia también justamente con los efectos entre el THC descarboxilado y el THC ácido, el cual encontramos directamente en la planta. La principal diferencia entre estos dos es que el THC descarboxilado, nosotros a este cannabinoide le conocemos ya como el responsable del efecto psicoactivo, mientras que el THC ácido en su forma ácida, este no mantiene efectos psicoactivos. Es decir, nosotros si de la planta directamente hacemos una extracción, nosotros esta resina la consumimos, no vamos a tener ningún efecto psicoactivo cuando es de THCA. Por el otro lado vamos a ver lo que es el cannabidiol con sus efectos farmacológicos. Al cannabidiol se le caracteriza por sus efectos terapéuticos como ansiolítico, antipsicótico, analgésico, antiinflamatorio, antiespasmódico. Al THCA, es decir, al THC en su forma ácida, le tenemos como que puede tener un efecto antibacterial, un efecto antibiótico. Mientras que al THC descarboxilado, este mantiene los efectos de euforizante, analgésico, antiinflamatorio y antiemético. Y al cannabinol, que es otro cannabinoide bastante relevante dentro de los tratamientos terapéuticos, tenemos que es un efecto sedante, anticonvulsivo, antibiótico, antiinflamatorio. Todos estos cannabinoides y el sinnúmero de compuestos químicos que se tiene, como ya hablábamos un poco de los terpenos, terpenoides, flavonoides, en general, todos estos compuestos los encontramos justamente en esta resina. Este extracto que podemos ver en la imagen es un extracto de espectro completo, se le denomina, ya que en este extracto vamos a tener todo lo que son cannabinoides, ya sea CBD, THC, CBC, CBN, entre otros. Vamos a hablar un poco más acerca de esto, tal vez más adelante en el diplomado. Y justamente acá podemos observar en la fotografía, es parte del proyecto que se está realizando en la Facultad de Ingeniería Química, en lo que es la investigación justamente de los extractos del cannabis. Pues básicamente es eso. La bibliografía y muchas gracias y empecemos con las preguntas. Gracias. Perfecto. Bueno, aquí ya volví de nuevo. Este es el mundo de la posmodernidad cuando se te va el servicio de Internet. Gracias, muchas gracias a Stalin. Agradecemos muchísimo su exposición. Adelante, David, con las preguntas. Sí, por ahí, por favor, todos los que quieran hacer preguntas, no tenemos el micrófono abierto, pero está para responder a través del chat. Queríamos dividirlo este webinar tomando una primera etapa de que conozcamos qué es lo que tiene la planta, ¿no? Cuáles son los efectos químicos y eso. Yo tengo algunas preguntas, Stalin, que sí es importante y que la gente siempre nos está preguntando, o sea, ¿por qué hay plantas que son psicoactivas y hay plantas que no son psicoactivas? ¿Cuál es la diferencia? Nos dicen, ¿qué es el CBD? ¿Qué es el THC?
¿Nos puedes explicar un poco en el tema del contenido de las plantas, qué variedades tienen más, qué variedades tienen menos? Y Claro, bueno, para explicar justamente esta parte que es algo muy importante, de hecho, hay muchas personas que no llegan a entender esta parte. El cannabis, en general, podemos poner un ejemplo con una manzana, por ejemplo, una manzana roja y una verde. A la final, las dos son manzanas, ¿verdad? Pero difieren, por ejemplo, en su pigmentación. La una es roja y la otra es verde. Con respecto, haciendo referencia al cannabis, dentro del cannabis tenemos a las que, como les comentaba, altas en THC y las que son altas en CBD. Las que son altas en THC son conocidas como marihuana porque mantienen el efecto psicótico, psicoactivo. Entonces, comúnmente se las denomina como marihuana a esta variedad de cannabis que es alta en THC. Y las otras, por su contrario, que son las que son altas en CBD, son estas plantas que son denominadas cáñamo o cannabis no psicoactivo. Este es alto en CBD y el CBD no causa efectos psicóticos en nuestro organismo. Eh, en esta parte también hay que saber que dentro de estas dos variedades existe un sinnúmero de variedades que ya son propias de la genética misma de la planta, que pueden tener mucho más THC o mucho más CBD. Sin embargo, por ejemplo, acá en el Ecuador, lo que es cáñamo y cannabis no psicoactivo es permitido al menor al 1% de THC en peso seco. Así que esa sería un poco la explicación. es una de las preguntas que también nos había hecho Jorge Andrés, de la concentración, si es el 1%, nos dice Stalin. Hay unas preguntas en Facebook también que hay, ¿cuánto cuesta sacar un permiso para sembrar y cuál es el área mínima? Bueno, eso ya es el tema legislación. Lo vamos a topar luego en otro webinar. Tenemos también preparado un webinar exclusivamente para el tema de la legislación. Ahorita estamos viendo el tema únicamente químico, que es con lo que queremos entrar a detalle para que ustedes conozcan qué es el CBD. Aquí nos decían qué es el THC varina y cómo se puede extraer. Hay variedades altas de este cannabinoide, ya que normalmente se encuentran en cantidades limitadas, nos dice Agustín Roales, el doctor. Gracias, Agustín. Sí, justamente, ¿qué tal, Agustín? El THCV es uno de los cannabinoides que de hecho está un poco no tan visto actualmente, pero es uno de los principales en el área medicinal. Para las variedades, o sea, específicamente qué variedades tienen altos porcentajes de THCV, no te podría decirles aparte. Sin embargo, yo conozco que existe, por ejemplo, me parece que en África o en Asia, ya hay variedades que llegaron al 43% de THCV normalmente y la extracción se puede realizar igual por cualquier método que ya hemos visto y en este caso también vamos a ver. Eh, Aparte de esto, el THCV tiene una función peculiar. En dosis bajas actúa como antagonista del THC en nuestro cuerpo, es decir, no mantiene efectos psicoactivos ni algún otro efecto psicótico. Pero en dosis altas puede ser agonista, de hecho, del THC, es decir, que se puede parecer a los efectos del THC. Esto por lo general, la THCV se lo utiliza en los posibles tratamientos contra la intolerancia a la glucosa y esto está asociado con obesidad. Entonces, básicamente a tu pregunta, respondiendo, la extracción que se puede realizar para este tipo de cannabinoide sigue siendo la misma, sin embargo, las variedades aún están bien desarrolladas. Sí, contestada esa pregunta. Eh, Gracias, Agustín, por su pregunta. Aquí vamos a tener nuevamente en otro webinar a Agustín Roales, que es uno de los doctores muy conocidos en el Ecuador. Nos va a hablar sobre los efectos terapéuticos de estos cannabinoides con los que estamos hablando. Lo importante ahora es identificar. ¿Alguna otra pregunta, Grace, que teníamos por ahí? Tenemos acá, dice, buenas noches. ¿Qué disolventes utilizaron para la extracción de los componentes del cáñamo? Gracias. Tali. Claro,
En el caso de, bueno, en nuestro proyecto de investigación estamos utilizando lo que son alcoholes. Pero bueno, esto tal vez te puede dar un poco más, un enfoque más grande en la siguiente exposición. Sí, ahorita estamos viendo la parte química. En la siguiente exposición vamos a hablar esto de cómo saber cantidad de THC y CBD en una resina. Eh, ¿Alguna otra pregunta por acá en el chat? José Luis, no tenemos en el Facebook. ¿Alguna otra pregunta, por favor, que nos puedas ayudar? No, en este momento no. La del Facebook ya fue contestada. Nos dice aquí también la descarboxilación, ¿en qué consiste? Claro, ok. La descarboxilación es básicamente una reacción química en la cual se libera el grupo carboxilo en forma de CO2. Es decir, nosotros de la plantita, como les comentaba en la planta, tenemos al THCA en sus formas ácidas, a los cannabinoides, todos los cannabinoides en sus formas ácidas. Entonces, mediante nosotros un proceso de calor que se le da a la planta o al extracto, nosotros podemos pasar de la forma ácida, descarboxilamos, eliminamos el grupo carboxilo en forma de CO2 y vamos a pasar a solo THC o solo CBD. Stalin, es decir, que si yo tengo una hojita o una flor, eh, me la ingiero o algo, un aceite sin descarboxilar, no voy a tener ningún efecto tan de cualquier cannabinoide, ¿verdad? Justamente tocaste un tema importante, David, en cuestión de la concentración de los cannabinoides en la planta. En las hojitas recordemos que la mayor concentración de los cannabinoides dentro de la planta está en las flores o en los que los conocemos como cogollos. Es ahí donde se concentra la mayor cantidad de cannabinoides. En las hojas y tallos es casi escasa, sin embargo, se puede aprovechar las hojas para extracciones, aunque sus niveles de concentración de cannabinoides es baja. Y para responder a tu pregunta, David, si tú ingieres, por ejemplo, una planta, una variedad de cannabis alta en THC y no la descarboxilas, tú la ingieres directamente, no te va a pasar absolutamente nada, ya que el THC en su forma ácida no mantiene efectos psicoactivos. El calor la activa en este caso, ¿verdad? Entonces, Justamente, ajá, el calor justo hace esa reacción química que nosotros la conocemos como descarboxilación. perfecto. Aquí justamente también nos dice Santiago, dice que se está utilizando los residuos de la cosecha, o sea, los tallos, hojas y demás. Esta también una pregunta que vamos a responder posteriormente, o no sé si tú tengas alguna respuesta, Stalin, sobre este tema. Ya, por lo general, los residuos de la cosecha, las hojas, raíces, de hecho, también tallos, actualmente en el Ecuador no hay alguna industria que ya empiece a aprovechar esta materia prima. Sin embargo, en otros países, por ejemplo, podemos aprovechar los tallos para hacer fibras, para hacer aglomerados y de esta manera poder aprovechar la planta en sí en general. Ok, tenemos una última pregunta, no para cerrar ya la etapa de preguntas a Stalin. Dice, buenas noches, la variedad que se cultiva en Ecuador, ¿qué características de THC y CBD tienen? Ok, en el Ecuador las variedades tienen que ser básicamente THC menor al 1% en peso seco y CBD puede llegar hasta más de 20%. Hay ya algunas variedades aquí en el Ecuador, en algunas empresas ya mantienen porcentajes de CBD altos a partir del 15%, 20%, etcétera. Entonces, acá en el Ecuador ya se está manejando, pero la legislación lo que te da es para a partir menor al 1% en THC, específicamente. Muchísimas gracias. Agradecemos a Stalin por su valiosa exposición y pasamos a la siguiente temática. La segunda temática es métodos de extracción de los componentes de cannabis por Hugo Fernando Solís García. Él es ingeniero químico, graduado en la Universidad Central del Ecuador en el año 2010. Realizó su maestría en Ingeniería de Procesos Químicos y Desarrollo Sostenible en la Universidad del País Vasco, España, en el 2011. Doctorando en Ciencias en Alimentos en la Universidad Agraria Molina, Perú. Es docente investigador de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, docente del Diplomado de Cannabis de la Universidad Central del Ecuador,
miembro del Comité de Expertos de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARSA. Tiene experiencia en las áreas de química, elaboración de productos alimentarios, diseño de reactores químicos, diseño de plantas y desarrollo de proyectos industriales. Profesor titular de diseño de procesos e ingeniería de plantas industriales en la Universidad Central del Ecuador. Ha participado en proyectos de ingeniería y construcción de plantas de proceso y plantas químicas. Tema de su tesis doctoral, extracción y caracterización de cannabinoides y ácidos grasos de variedades de cannabis no psicoactivo. Miembro del proyecto senior DBE Conf 2022-040, estudio del valor nutricional, beneficios médicos y uso alimentarios de semillas de cáñamo, cultivadas en Ecuador, financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido, Hugo. Adelante. Buenas noches con todos. Por favor, ¿pueden confirmar si pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, la Hugo. estamos viendo. Ok, bueno, para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta ocasión. Bueno, desde el año 2019, en la Universidad Central del Ecuador empezamos a desarrollar ya investigación científica relacionada al cannabis y en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrícolas hemos ya empezado a desarrollar igual proyectos agronómicos para lo que es el cultivo de cannabis psicoactivo y también el cáñamo industrial. Actualmente nosotros estamos trabajando en 2 proyectos de investigación y específicamente lo que nosotros queremos desarrollar y lo que nosotros queremos analizar es cuál es el comportamiento de esta planta, ¿cierto? Del cannabis y del cáñamo aquí en el Ecuador. Porque obviamente, como nosotros conocemos, el cannabis no es una planta autóctona, sino es una planta traída de fuera. Pero obviamente lo importante es poder adaptarla y poder considerar cuál es el desarrollo tanto técnico y científico al momento de poder procesarla. Entonces, como dentro de lo que son estos proyectos en la Facultad de Ingeniería Química, estamos analizando todo lo que son las variedades de cannabis no psicoactivo y cáñamo para poder determinar algunas propiedades como por ejemplo rendimientos de los extractos, analizando lo que son los componentes biofuncionales, los componentes cannabinoides, terpenos, terpenoides, ¿sí? Y obviamente ver cómo varían estas condiciones ambientales, todas estas condiciones climáticas, geográficas y diferentes tipos de nutrientes y suelo que nosotros tenemos aquí en el Ecuador, cómo afectan esta variedad. En este sentido, obviamente, el Ecuador es un país sumamente rico con un buen clima, con unas buenas condiciones, y es importante nosotros tener nuestra propia investigación científica, nuestros propios resultados bajo las que son las condiciones y desarrollar nuestros propios industria aquí en el Ecuador, ¿no? De esto es lo que se trata la investigación y de lo que nosotros como universidad estamos apoyando. Que todo esto sirva para que las personas que deseen desarrollarse en la industria puedan básicamente tener ya datos reales en condiciones de aquí del país para que ellos puedan tomar las mejores decisiones dentro de esta industria. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de los métodos de extracción. Primero que nada, quiero presentarles un diagrama de bloques de cómo es un proceso de separación y purificación de lo que son los fitocannabinoides. En esta ocasión vamos a enfocarnos solamente a lo que es la flor, es decir, solamente para poder extraer lo que son los cannabinoides, pero es importante indicar que nosotros podemos aprovechar todo lo que es la planta como tal, desde lo que son las raíces, de lo que son los tallos, hojas, flores, ¿verdad? Y son ricos en diferentes componentes. Dentro de lo que son estudios, por ejemplo, relacionados a lo que son los cannabinoides, hasta el año 2020 se han determinado más de 540 cannabinoides y hay cannabinoides que siguen en estudio. Obviamente ya como se habló, Stalin, los principales son el CBD, son el THC, el CBG. ¿Y por qué es importante identificar y determinar
las mejores condiciones de operación en nuestro proceso, ya que obviamente cada materia prima es diferente. Cada materia prima tiene diferentes compuestos, diferente concentración de cannabinoides, diferente concentración de terpenos, terpenoides, flavonoides, y obviamente tener ya específicamente las mejores condiciones para cada variedad que se está desarrollando, para cada variedad que se está sembrando aquí en el Ecuador, sería muy importante porque con eso nosotros podemos optimizar nuestros procesos, con eso podemos nosotros desarrollar y mejorar lo que son nuestros sistemas de extracción y también generar ahorros, por ejemplo, en lo que es el consumo energético, tratar de optimizar todo lo que son materias primas y tratar de disminuir lo que son los residuos, ¿no? Entonces, en este sentido, como les comentábamos, nosotros estamos enfocados en esta presentación más a lo que es los cannabinoides, pero en la universidad estamos también estudiando todo lo que son semillas, todo lo que es la biomasa, todo lo que son los residuos, para darles un valor agregado adicional. Entonces, en este caso, lo que son los compuestos, los cannabinoides, principalmente nosotros lo vamos a obtener de lo que es la flor y también de las hojas resinosas. Es importante siempre darle un pretratamiento a la flor, ya que para poder extraer la mayor cantidad de compuestos bioactivos, compuestos funcionales, metabolitos secundarios, que dentro de ellos están los cannabinoides, están los terpenos, flavonoides y demás compuestos que también son buenos para la salud de las personas, es importante hacer una trituración. Entonces, podemos hacer una trituración, luego pasar al proceso de descarboxilación que ya se comentó, y ahí aplicar cualquiera de los métodos de extracción que nosotros tenemos a disposición. Los métodos de extracción dependen mucho, obviamente, de la cantidad que queremos extraer, más o menos de la calidad del producto que deseamos obtener y para qué industria está enfocada. Entonces, dentro de esto, obviamente, nosotros tenemos diferentes métodos de extracción que vamos a hablar. Y después de hacer un método de extracción, siempre es importante hacer ya un procesamiento o hacer un tratamiento para poder hacer una purificación, ¿sí? Entonces, el proceso de purificación de los cannabinoides no solamente queda en lo que es la separación de la flor, sino nosotros podemos hacer una separación, depende del tipo de industria que nosotros necesitemos, podemos hacer una remoción de los lípidos, podemos hacer una separación de los terpenos, de los flavonoides, y también podemos aislar estos cannabinoides. En muchas industrias, por ejemplo, la industria farmacéutica, les interesa trabajar solamente con CBD al 99%. Entonces nosotros podemos, mediante diferentes métodos de separación, como por ejemplo la destilación al vacío, como por ejemplo lo que es la parte de la cromatografía preparativa, podemos nosotros separar estos compuestos y en función al requerimiento de los clientes de la industria, podemos nosotros obtener, bien sea, por ejemplo, CBD, altamente puro, podemos obtener CBN, podemos obtener CBG, ¿sí? Y obviamente todos estos residuos también que quedan del proceso de extracción también pueden ser utilizados para diferentes industrias, como por ejemplo la industria cosmética, la industria alimentaria, ¿sí? Es importante considerar, por ejemplo, lo que son los terpenos. Los terpenos son familia de lo que es el lúpulo, por ejemplo, que se utiliza en la industria de las cervezas. Entonces, los terpenos pueden ser un sustituto, por ejemplo, para lo que es el lúpulo, que se utiliza para dar el amargor típico y característico de las cervezas, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros hemos estado desarrollando algunos métodos de extracción con variedades que se están desarrollando aquí en Ecuador, analizando cuáles son las mejores condiciones, cuál es el mejor método para que, obviamente, empresas que nos están aportando con toda esa materia prima sepan, ¿no es cierto?, por qué camino seguir, por qué método y por qué condiciones utilizar en sus procesos. Una de las extracciones interesantes, por ejemplo, es la maceración. La maceración básicamente es un proceso, se puede decir, sencillo, pero también es importante saberlo manejar. Por ejemplo, saber cuál es el tamaño de partícula óptimo, cuál es el tiempo requerido para la extracción,
qué tipo de solventes nosotros podemos utilizar y más o menos en función de esto saber cuáles son los rendimientos que vamos a tener. Un tipo de maceración sencilla puede ser una maceración con etanol a temperatura ambiente, pero también hay otras condiciones que nosotros podemos jugar para poder mejorar también nuestros rendimientos y también para evitar procesos como por ejemplo la winterización. Entonces, en ese sentido, la extracción por maceración puede resultar uno de los métodos mucho más sencillos, pero siempre considerando estas condiciones de operación. También hay otro método por extracción con solvente, que nosotros podemos utilizar un equipo Soglex, ¿sí? La ventaja de este equipo Soglex es que nosotros podemos recuperar el solvente mediante un proceso de destilación. Y aquí nosotros podemos hacer una extracción de todos los componentes que se encuentran dentro de la planta. Uno de estos puede ser el famoso conocido full espectro, donde vamos a contar con todos los cannabinoides, con todo lo que son los terpenos, flavonoides, terpenoides, ¿sí? Que los podemos nosotros utilizar, por ejemplo, para hacer pomadas, para hacer productos tópicos, cremas, ¿sí? Y también incluso también considerando el efecto séquito se puede utilizar para hacer, por ejemplo, aceites sublinguales, ¿sí? Entonces, obviamente, como les comentaba, depende mucho del requerimiento y de la necesidad que nosotros tengamos. En el caso, por ejemplo, de querer un producto mucho más puro, sin tener en nuestra composición otros compuestos diferentes a los cannabinoides, por ejemplo, se puede utilizar lo que son los fluidos supercríticos. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es utilizar un solvente que le podemos decir selectivo, en este caso de CO2, y que el CO2 es mucho más afín con lo que son los cannabinoides. Y esto lo que va a hacer es cuando le pasemos, ¿no es cierto?, por una columna con flor de cannabis, el CO2 va a extraer solamente lo que son los cannabinoides y obviamente disminuye lo que es la concentración de terpenos, terpenoides y otros compuestos que podemos nosotros tener en este producto. El fluidos supercríticos, lo que vamos a aprender, por ejemplo, en el diplomado es cuáles son las mejores condiciones de procesamiento, por qué se le llama fluidos supercríticos y obviamente ver cuáles son los rendimientos que tenemos con este método de extracción. Adicional a esto, nosotros también estamos trabajando con una técnica bastante interesante que es la extracción asistida por ultrasonido. En esta técnica es bastante interesante. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no solamente hablamos de rendimiento, sino también hablamos de eficiencia. Y en el caso de eficiencia, en la extracción asistida por ultrasonido, es una técnica, es un método que más eficiente es comparado con los otros métodos. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver un proceso o una comparación que se da en lo que son la parte de la extracción de los metabolitos secundarios, considerando el método de ultrasonido y métodos tradicionales. Entonces, en este caso, un proceso por ultrasonido, por ejemplo, me da mejores resultados para extraer componentes, metabolitos secundarios, y lo que es la eficiencia también me da una buena eficiencia, ya que básicamente el tiempo de procesamiento, el tiempo de extracción es mucho menor comparado con los otros procesos. En este sentido, nosotros también tenemos a disposición todos estos equipos para poder igual realizar lo que es la parte de investigación científica y también lo que es la parte de prestación de servicios, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro equipo de ultrasonido, donde se coloca, por ejemplo, con un solvente y le sometemos a una extracción. También hay el otro método, por ejemplo, por prensado, el rosin hash, ¿sí? Que es una técnica sin solvente, pero utiliza, por ejemplo, calor y presión. Este método también es interesante. Una de las desventajas de este método es que no se puede utilizar a gran escala por el alto contenido energético que necesitamos para nuestro proceso, la alta cantidad de energía que se requiere. Y
pero obviamente para a pequeña escala es muy bueno, es muy interesante, ya que nos permite extraer la mayor cantidad de compuestos que tiene el cannabis, incluido también lo que son los compuestos resinosos. Aquí obviamente también es importante considerar las condiciones de operación. ¿Por qué? Porque si nosotros no controlamos la temperatura, no controlamos los tiempos, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente puede ser que al ser los cannabinoides bastante termosensibles, estos puedan transformarse a otros compuestos que no deseamos. Toda esta información nosotros vamos a aprenderla en el diplomado, ¿sí? Y también vamos a trabajar con otros métodos y lo vamos a hacer también presencial, ¿no? Todos estos métodos los vamos a revisar en el laboratorio que tenemos en la Facultad de Ingeniería Química con todos estos equipos para que ustedes puedan verlos y para hacer prácticas dentro de los mismos. Esto es mi exposición, les agradezco mucho y no sé si tienen alguna pregunta adicional. Muchas gracias, querido Hugo, por tu excelente exposición. David, adelante con las preguntas. Gracias, Hugo, gracias por tu colaboración, excelentes conocimientos que nos aporta Hugo. Pues en el inicio habíamos visto con Stalin qué es la parte química, qué es el CBD, qué es el THC, qué es los cannabinoides, los terpenos y algunos compuestos. Ahora vimos con Hugo el tema de los diferentes métodos de extracción. Pues lo más importante, ¿no? Dentro de la industria, ¿qué es lo que vamos a obtener? Hay algunas preguntas dentro de la sala que dice la investigación que se hace de marihuana va enfocada que en realidad lo que estamos tratando es cannabis, que es muy diferente. La industria farmacéutica va enfocado directamente a la industria farmacéutica o a otras ramas. ¿O a qué más está enfocado? No sé si. Como les comentaba al inicio, nosotros estamos haciendo una investigación completa de todo lo que es la planta. Una de las aplicaciones que estamos desarrollando es la extracción de cannabinoides. Los cannabinoides científicamente han demostrado bastantes beneficios médicos que se pueden utilizar en la industria farmacéutica, ¿sí? Otros compuestos metabolitos secundarios como los terpenos, que también pueden ser utilizados en la industria alimentaria, ¿sí? Pero obviamente nosotros no nos limitamos solamente a ese campo. Estamos estudiando las semillas, estamos estudiando el contenido de ácidos grasos que tienen las semillas, lo que son las proteínas, todo lo que son los minerales, ¿sí? Y nutrientes que tiene eso. Y también estamos trabajando en lo que es la elaboración, por ejemplo, de biocombustibles, utilizando la pirólisis para hacer procesos de gasificación, elaborando materiales de construcción como papel, fibras textiles, entre otros. Entonces, la ventaja de esta planta es que podemos aprovecharla todo, y no solamente para el campo farmacéutico o medicinal, sino también la industria textil, alimentaria, de construcción y demás. Gracias, Hugo. Entiendo que hay un laboratorio específico, un área de laboratorio específico de ingeniería química que están desarrollando esto. Chévere, interesante lo que están haciendo en ingeniería química. Tenemos, gracias Esteban Maya, tenemos a Evelyn Arias. Buenas noches, nos dice qué tan eficiente es el macerado a comparación con otros métodos indicados. ¿Qué usos tiene el macerado en etanol y qué grados de alcohol tenía el etanol que usó para el macerado? Son dos en una. Bueno, dentro de lo que es la maceración, como les comentaba, es importante considerar algunas variables. Lo que se utiliza es, por lo general, etanol, que sea un etanol que se obtenga a partir de la caña de azúcar o de algún cereal o de alguna fruta, ¿sí? Lo recomendable es que el etanol tenga una alta concentración. ¿Por qué? Porque si es que es una mezcla de etanol-agua, el agua no es afín o no es polar con los cannabinoides. Entonces, eso puede hacer que me disminuya mi concentración. Entonces, si nosotros tenemos un alcohol al 96, 99%, mucho mejor. Y también ahí influye bastante lo que es la temperatura, ¿sí? Si nosotros hacemos un proceso a temperatura ambiente o lo calentamos, no solamente vamos a extraer cannabinoides, sino vamos a extraer otros metabolitos secundarios de otros compuestos que tiene la flor. Pero en cambio, si nosotros controlamos la temperatura y trabajamos en condiciones, por ejemplo, criogénicas, podemos tratar de controlar qué compuestos nosotros queremos extraer, como por ejemplo
a temperaturas bajas, podemos extraer más cantidad de cannabinoides que otros compuestos. Perfecto. Gracias Hugo por tu respuesta. Nos dicen si es que se necesita alguna licencia para extraer o hacer chocolates o aceites del Ministerio de Agricultura. ¿Alguna licencia del Ministerio de Agricultura, me supongo? Sí, claro, el Ministerio de Agricultura es actualmente la entidad que está generando lo que son las licencias, ¿no? Para esta industria. Entonces, actualmente hay 7 licencias. En el caso de querer generar industria de procesamiento con el cannabis, es decir, elaborar productos, sea alimentarios, sea medicinales o de otro tipo de industria, es importante siempre obtener la licencia 5 del Ministerio de Agricultura. Gracias, Hugo. Otra pregunta. ¿Han hecho asesoría a otras empresas que tengan licencia? Bueno, en este proyecto, en los proyectos que estamos trabajando, hemos trabajado en conjunto con algunas empresas. Por ejemplo, aquí quiero dar el agradecimiento especial a CBD Solution, por ejemplo. También hemos trabajado con Canandes, ¿sí? Entre otras empresas, ¿sí? Y obviamente igual aprovecho para hacer la invitación, si es que hay empresas interesadas que tengan la licencia 3, nosotros estamos buscando igual empresas que puedan igual contribuir y que quieran trabajar con nosotros en la investigación para analizar sus muestras, analizar sus variedades, analizar su flor o sus semillas y obviamente continuar con todo esto de estudios que estamos desarrollando, ¿no? Para determinar y conocer las propiedades físico-químicas y también los compuestos que tiene estas variedades cultivadas aquí en el país. Nos preguntan si es que se ha realizado tesis ya con investigaciones en algunas empresas o dentro de la universidad. Sí, claro. Nosotros ya tenemos en ingeniería química varias tesis con respecto a lo que es del área de procesamiento de cannabis. Y también en la Facultad de Ciencias Agrícolas ya hay algunos tesistas que están desarrollando su tesis específicamente en lo que es ya el cultivo de cannabis, ¿no? Chévere, gracias, Hugo. En el chat, Grace, hay 2 preguntas más. ¿Nos ayudas, por favor? Exactamente. Precisamente para cerrar este espacio con Hugo, tenemos la pregunta de Sandra Garcés. Gracias, Sandrita. Dice, buenas noches. De la misma variedad con alto CBD, ¿se puede utilizar los tallos para fibra? Hugo. Bueno, ahí depende mucho de qué tipo de variedad nosotros tengamos. Como ya se comentó al inicio, nosotros tenemos variedades psicoactivas que tienen un alto contenido de THC, variedades no psicoactivas que tienen alto contenido de CBD y son específicamente para lo que es la parte ya de obtención de CBD para medicina, la parte farmacéutica. Y hay otro específico que es del cáñamo. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, variedades del cáñamo nos pueden dar plantas por encima de más de los 2-3 metros de altura. Entonces, cuando nosotros queremos hacer fibras, lo que nos interesa es tener tallos sumamente grandes, ¿sí? Y esa sería, por ejemplo, una de las razones de utilizar cáñamo. En cambio, muchas variedades de lo que es CBD y demás son plantas pequeñas que pueden llegar a los 60, 1 metro y medio. Entonces, ahí obviamente estaríamos limitados porque no se podrían hacer las fibras solamente para un campo específico. En cambio, con el cáñamo, que ya tiene una altura de 3 metros, hasta incluso ya podemos hacer materiales como, por ejemplo, para ropa, jeans, camisas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas de trabajar con cáñamo. Perfecto, muchísimas gracias, Hugo. Daniel Chávez nos pregunta, ¿podría utilizarse otros tipos de alcoholes como fenoles? ¿Mejoraría la extracción? Bueno, es importante considerar que en el caso que sea para uso de personas, para seres humanos, lo recomendable es que sean productos que sean asimilables por el cuerpo, por el organismo. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros recomendamos
es utilizar etanol a base de cereales o de fruta o de la caña de azúcar, ya que si es que es de otros compuestos que son también pueden ser solventes y que pueden ser polares con lo que son los cannabinoides, pero también hay que considerar que estos solventes no afecten al organismo de las personas. Por ejemplo, el xileno. El xileno es un solvente también que se puede utilizar, pero pueden quedar trazas del xileno y eso obviamente puede repercutir a la salud del paciente. Entonces, por eso es importante mejor utilizar solventes afines al organismo del ser humano. Muchas gracias, Hugo, por tu excelente exposición, por tu tiempo. David, ¿querías decir algo? Sí, una más, yo creo que esta es importante. Perfecto. Sobre los métodos de extracción nos están preguntando también cuál es el más económico y eficiente. Como les dije, eso depende mucho de la escala que ustedes quieran desarrollar, pequeña, mediana o gran escala. Entonces, en base a eso, se podría recomendar un método y también depende mucho de la materia prima que yo quiera utilizar. Si es que es, por ejemplo, a una pequeña escala, se puede recomendar métodos de maceración, por ejemplo, ¿sí? Pero si ya es a gran escala, lo recomendable ya es utilizar otro tipo de tecnologías, como por ejemplo fluido supercrítico, ¿no? Gracias, Hugo. Hay una pregunta aquí sobre el aceite para uso de los niños en tratamientos neurológicos. Eso lo vamos a ver en otro webinar con un doctor especialista. Vamos a ver sobre los efectos terapéuticos de los diferentes cannabinoides a diferentes edades, ¿ok? Lo dejamos eso para luego. Interesante. Gracias, Hugo. Súper interesante los temas de extracciones. Esto lo vamos a ver de amplia manera ya en el laboratorio, en el diplomado que está organizando la Facultad de Ciencias Agrícolas, ya en la parte práctica, viéndolo y haciendo, creo que vamos a topar algunos temas como fabricación de aceites, chocolates, vamos a ver como en el laboratorio creo que también están haciendo fibra, papel, hay cosas súper interesantes y pues también estoy dejando los números de teléfono de Hugo, de Pablo y Stalin. Si desean contactar, pues están abiertos ahí. Grace. Muchas gracias, David. Muchas gracias por la información también, que es muy importante para el diplomado. Seguimos con el siguiente tema y la tercera temática es análisis y caracterización de cannabinoides por Pablo Andrés Londoño Larrea. Él es ingeniero químico, investigador en cannabis medicinal, máster en química sostenible y PhD en ingeniería química, con experiencia en centros de investigación en España, Estados Unidos de América y Ecuador. Actualmente es responsable técnico del área de investigación de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador e investigador acreditado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus publicaciones incluyen estudios relevantes en el área de catálisis, biotecnología, nanotecnología, simulación de procesos e ingeniería química. Bienvenido, Pablo, adelante. Buenas noches, gracias Grace, gracias David, gracias a todos los presentes. Voy a compartir la pantalla, por favor me confirman si es que se está viendo. Lo estamos viendo. Perfecto. Bueno, el objetivo de esta pequeña intervención mía es hablar sobre el análisis y la caracterización de del cannabis y de los productos derivados de cannabis, ¿sí? Esto con el objetivo de, ya hemos visto con mis compañeros, ¿no? Un poco de la parte química del cannabis, la parte de la extracción de los componentes del cannabis y obviamente una vez que obtenemos esto, como decía Hugo, lo podemos utilizar para productos elaborados, ¿no? O como un producto principal, la materia prima, que serán los cogollos del cáñamo o extractos tipo resinas o aceites, ¿no? Y todos estos deben cumplir con ciertas normativas de lo que estábamos conversando y la forma de verificar eso es hacer análisis, ¿no? Entonces nosotros en la Facultad de Ingeniería Química hemos empezado a desarrollar este tipo de análisis junto con los proyectos que habían mencionado mis compañeros. Y bueno, el objetivo es darles un pequeño abrebocas de lo que sería lo que trataríamos también en la parte del diplomado, ¿sí? En el diplomado también hay un módulo sobre este análisis y caracterización de los productos de cannabis. Listo.
Vamos a ver, ahí está. Entonces, bueno, ¿por qué es importante para nosotros analizar el cannabis? ¿Sí? Primero porque, bueno, ya habíamos visto, el cannabis es un mercado que está ahora en auge, está en crecimiento. Como pequeños datos tenemos ahí, ¿no? Que actualmente está en 13.2 billones de dólares este mercado, y donde, tomando en cuenta solamente entre flores y concentrados, ¿no es cierto? Tenemos casi un 55% de flores, y un 45% de concentrados. Son datos del mercado global al año 2020. ¿Por qué es necesario entonces analizar estas muestras? A nivel global existe todavía restricciones para el uso de cannabis, ¿sí? Como se puede ver en este gráfico, nosotros tenemos tenemos algunos países que incluso tienen legalizado, algunas zonas y algunos países tienen legalizado la parte del uso del cannabis con fines recreacionales, ¿no? Tenemos la parte del uso legal, legal como para la parte medicinal, ¿sí? Lo tenemos en algunos países, pero en muchos países todavía es ilegal, ¿no? Entonces, se han desarrollado muchas técnicas analíticas que permitan verificar si es que los productos de cannabis que nosotros estamos comercializando o estamos consumiendo, están dentro de lo que para ciertas regiones o para ciertos países es considerado legal o ilegal según el caso. Entonces, bueno, ¿qué se analiza principalmente? Stalin nos había comentado un poco sobre todas las moléculas que existían ahí en el extracto, digamos, del cannabis, o en la planta como tal, ¿no? En los cogollos. Existen los cannabinoides, ¿no? De estos que nos hablaba Stalin, los principales en donde se está enfocando, digamos, la mayor cantidad de análisis como tal, es en el CBD y en el THC. ¿Por qué? Porque el CBD es la molécula que, digamos, característica del cáñamo en este caso, ¿no es cierto?, que no es regulado, no es psicoactivo, y que, bueno, pues va a dar estas propiedades que nos permiten a nosotros aprovechar el cannabis como tal, como un efecto relajante, como un aditivo farmacéutico, por ejemplo, entre otras cosas que había mencionado. ¿Sí? Y por el otro caso, el THC, lo que hablábamos, ¿no? Que es psicoactivo, es regulado, ¿sí? Y que evidentemente tiene una semejanza con el CBD, ¿no? Entonces, tener el THC semejante al CBD nos da unas propiedades físicas y químicas similares. Y eso, ¿sí? Estas propiedades físicas y químicas similares nos causan un poco de problemas al momento de hacer el análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque no es tan sencillo como decir, bueno, está bien, voy a meterle en un equipo y ya me dice tanto CBD y tanto THC tiene. Sí, existen algunos equipos que hacen eso, pero bueno, son equipos que han desarrollado técnicas, han desarrollado procesamientos de datos que permiten analizar de esa manera, ¿no? Pero a escala de laboratorio, nosotros tenemos que ser capaces de diferenciar y de estar seguros de que lo que estamos midiendo es realmente CBD o es realmente THC o cualquier otro cannabinoide, ¿no? Y ahí viene un poco el reto y ahí viene un poco digamos, las variaciones y todas las situaciones que vamos a estudiar en el diplomado que nos van a permitir a nosotros estar seguros de que podemos separar cada uno de los cannabinoides para poder identificarlos, ¿sí? ¿Qué más analizamos? Ya. ¿Qué más analizamos? Pues los terpenos, lo que hablábamos, ¿no? Uno de los grupos que más importancia tienen en los extractos de cannabis y en el cannabis como tal, son los terpenos. Por lo que nos decía Hugo Solís, el efecto séquito es un efecto que nos permite a nosotros aprovechar de mejor manera estas propiedades que tiene el cannabis cuando están presentes otras moléculas aparte de los cannabinoides, en este caso los terpenos, están también presentes los flavonoides, están presentes ciertas moléculas de las que nos mencionaba Stalin, ¿no? Entonces nosotros somos capaces también de analizar los terpenos, ¿sí? Además de grasas, de flavonoides, de otras cosas. Para el caso de los terpenos se han desarrollado también muchas técnicas analíticas que permiten identificar el tipo de terpeno que tenemos en nuestro extracto y la cantidad que existe. Entonces, bueno, los métodos más utilizados en realidad son los cromatográficos, ¿sí?
basados en cromatografía. En este caso, uno de los métodos más utilizados es el HPLC, ¿sí? El equipo que están viendo ahí en la pantalla es un HPLC. En la Facultad de Ingeniería Química contamos con este equipamiento. Está basado en una identificación que se hace por medio de espectros ultravioleta, ¿sí? Esta metodología está respaldada por la AOAC, es un método oficial de la AOAC, ¿sí? Y bueno, pues aquí hay algunas variables que juegan un rol importante, ¿no es cierto? La presión, la temperatura, el flujo, los solventes, el material del que está hecha la columna, que sería la fase estacionaria, ¿no es cierto? Los solventes serían la fase móvil, ¿ya? Y ahí abajo les he puesto un pequeño gráfico de cómo se observa, cómo se ve el resultado de una cromatografía por HPLC y cómo nosotros somos capaces de identificar solamente viendo con distintos tiempos en los que salen las moléculas, nosotros somos capaces de decir, bueno, tengo en este caso, por ejemplo, tengo CBD en su forma ácida, o tengo CBD en su forma no ácida, ¿no es cierto?, descarboxilada, o tengo THC, tengo CBG, tengo CBN, y cuando nosotros hacemos una curva de calibración para cada uno de estos componentes, somos capaces de cuantificarlo, ¿sí? Aquí viene una parte importantísima, ¿no? Que es lo que hablaba antes mi compañero Hugo, qué tan buena fue la extracción, ¿no? Porque si yo no hago una buena extracción, después yo puedo medir ese extracto y no estar completamente seguro de que eso es lo que tenía en la planta, ¿no? Entonces, todas estas técnicas de análisis siempre van asociadas a las técnicas de extracción para poder garantizar que el momento en que yo estoy haciendo una cuantificación, no estoy perdiendo muestra durante el proceso no estoy perdiendo analitos, no estoy perdiendo los extractos durante la extracción, ¿sí? Otra de las técnicas bastante utilizadas es la cromatografía GCMS, ¿sí? También puede ser una cromatografía GC-FIT, la diferencia es el detector que utilizamos. En la Facultad de Ingeniería Química contamos con los dos equipos, estamos haciendo ahora muestras con cromatografía de tipo GCMS. GCMS quiere decir cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas, ¿sí? Como dice allí, la identificación es por una espectrometría de masas, ¿sí? Que es una técnica que me permite a mí medir las masas de las fracciones que se están generando, y estas fracciones que se están generando yo puedo compararlas con una biblioteca y saber qué tipo de molécula tengo ahí. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de utilizar este tipo de equipos es que no siempre uno es capaz de hacer una curva de calibración o contar con los estándares de las 500 moléculas que dijeron mis compañeros, ¿no es cierto? 500 cannabinoides, 500 tipos de moléculas que se encuentran en el cannabis, ¿no es cierto? Yo no puedo tener un estándar para cada uno de esos 500, ¿ya? Entonces, esta clase de equipos lo que me permiten a mí es poder identificar de forma fácil, de forma rápida y sin necesidad de comprar 500 estándares, qué molécula tengo presente en este tipo de muestra, y si después es muy necesario para mí o es muy crítico para mí, ahí sí decir, bueno, tengo esta molécula de los 500, tengo esta y tengo esta, o tal vez tenga 5 o 10, y de esas 10 sí puedo comprar los estándares, hacer curvas de calibración y ahí hacer la identificación, ¿sí? Esa es la ventaja de este tipo de análisis. Eso también está basado, hay un método de la DEA, ¿sí? de la agencia norteamericana para el control de drogas, ¿sí? Es un análisis que está igual normado y es un método oficial de la DEA, que utiliza la cromatografía GCMS para identificar muestras de marihuana y de cáñamo, ¿no? Para diferenciarlas, ¿ya? Igual, variables las mismas, ¿no? Presión, temperatura, el flujo, el tipo de solvente en el que se extrajo, el tipo de solvente en el que se hace el análisis, entre otras cosas, ¿sí? Y lo interesante es que este método nos permite analizar tanto terpenos como cannabinoides, ¿sí? Además de que esta metodología de cromatografía de gases también puede ser utilizada para otros compuestos que son importantes dentro del cannabis, como explicaba Hugo, como las grasas, por ejemplo, nosotros somos capaces de analizarlo también en este tipo de equipos, ¿sí? Otros métodos de caracterización pueden incluir no solamente la caracterización de los cannabinoides, sino en general, de tipo de muestra, se puede hacer por medio de espectroscopía infrarroja, que dice ahí, ¿no? FTIR. Después de espectroscopía infrarroja podemos caracterizar ciertos grupos funcionales y poder hacer un análisis rápido. En este caso ganamos que el método es bastante rápido, bastante fácil de
sintetizar. Podemos hacer la rheología, que es la medición de la viscosidad en función de la temperatura, para saber cuál es el comportamiento físico de las resinas, de los aceites que tenemos como productos ya elaborados de cannabis. Tenemos el análisis elemental con la finalidad de poder hacer cuantificaciones de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y azufre, ¿sí? Que presentes en las muestras. Podemos hacer termogravimetría, que es lo que dice TGA. En este caso podemos hacer el análisis próximo de las muestras, es decir, humedad, cenizas, material volátil, ¿sí? Toda esta clase de caracterización se pueden hacer también complementarias, digamos, a la caracterización de los cannabinoides y los terpenos, por ejemplo. Sí, y contamos también con 2 equipos que nos permiten hacer, digamos, procesamiento de muestra, que son el extractor de fluidos supercríticos, el SFE, que dice ahí, ¿no? Que ya les había hablado Hugo Solís, que lo utilizamos para hacer la extracción de las muestras, y bueno, pues contamos con distintos molinos que nos permiten triturar las muestras y poder tratarlas de mejor manera. ¿Sí? Esto como un vistazo rápido de los equipos que contamos en la Universidad Central, en la Facultad de Ingeniería Química, y que ustedes van a tener la oportunidad, al participar en el diplomado, van a tener la oportunidad de poder verlos, de poder utilizarlos, de poder analizar algunas muestras ahí. ¿Sí? Rápidamente, si ustedes quieren más información sobre los equipos y lo que ofertamos en la Facultad de Ingeniería Química, pueden visitar la página web de la Universidad Central del Ecuador en la pestaña de Facultad de Ingeniería Química. Ahí está el detalle de los laboratorios que prestamos servicios para externos y para la facultad. Muchísimas gracias por su atención. Pasamos a las preguntas. Muchísimas gracias a ti, Pablo, por tu aporte, y así es, pasamos a las preguntas. David. Gracias, Pablo. Excelente, excelente presentación. Felicitaciones. Hay algunas curiosidades que tiene la gente, como que si elaboran una crema, ¿ustedes podrían hacer el análisis de los cannabinoides de esta crema? Sí, de hecho es una pregunta bastante interesante. Como les había mencionado, por ejemplo, la metodología de HPLC aprobada por la AOAC, que es un método oficial, no considera, por lo pronto, no considera esa metodología, no está considerando, por ejemplo, cremas, no está considerando chocolates, no está considerando esta clase de subproductos. Entonces nosotros nos encargamos como un laboratorio de análisis, nos encargamos de validar metodologías que permitan hacer estos análisis, ¿no? Entonces nosotros ya hemos trabajado con pastillas de tipo gel, hemos trabajado con cremas, hemos trabajado con aceites, hemos trabajado con chocolates y otros derivados, productos derivados. Entonces es completamente factible para nosotros ayudarles con la determinación de los cannabinoides y otros compuestos en productos cosméticos como la crema. Gracias, Pablo. ¿Y se hace asesoría también respecto de cómo fabricar una crema y eso? Sí, bueno, no está, digamos, no está dentro de un arancel o de un costo, digámoslo así, ¿no? Pero obviamente hacemos una asesoría siempre que podamos, las empresas nos pueden visitar, podemos hacer una asesoría para la parte de la fabricación como tal, y después, bueno, obviamente para la identificación. Gracias, Pablo. Hay otras inquietudes respecto a los terpenos. Esto como que nos queda un poquito... mucha gente tenemos ese sabor, ese olor, esas fragancias características de ciertas plantas y en definitiva esos los terpenos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué aportan los terpenos? ¿Por qué son tan importantes dentro de los cannabis, dentro de la planta? Y algo que es interesante que alguna vez escuché, que la planta tiene muchísimos terpenos de algunas plantas, por ejemplo, del pino, del eucalipto, de los cítricos y eso. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué es importante extraer los terpenos? Ya, genial. Bueno, los terpenos en realidad sí son moléculas que se encuentran a nivel de la naturaleza como tal. Y como tú bien has dicho, en el eucalipto, se encuentra en el pino, en la cáscara de las naranjas, ¿no es cierto? Nosotros encontramos terpenos en todas las plantas en distintas proporciones y en distintas mezclas,
así, ¿ya? El cannabis tiene una particularidad de que dependiendo de dónde haya sido cultivado, del tipo de cannabis que sea, del tipo de planta, ¿no es cierto? Este puede tener más o menos concentración de ciertos terpenos, ¿ya? Y esto le da primero una característica organoléptica clásica, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto, junto con Stalin y Hugo, hemos visto unas muestras que, por ejemplo, obviamente es cannabis, pero si tú la percibes, el aroma es como mango, ¿no? Entonces uno dice, esto huele mucho a mango a pesar de que es cáñamo, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? Eso digo, distintas condiciones del cultivo y distintos tipos de las plantas, ¿no? ¿Y qué aportan esto? Esto, primero, la parte organoléptica, ¿no? Le dice, esta es la diferencia de la otra planta, ¿ya? Y segundo, que los terpenos tienen cada uno sus propiedades. Una de las propiedades principales de los terpenos, por ejemplo, son estos antisépticos, ayudan a prevenir las plagas, en cuestión, digamos, ya de aprovechamiento farmacéutico, de aprovechamiento medicinal. Algunos ayudan con el dolor de la cabeza, que te ayudan a disminuir el estrés y cosas así, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía un poco la parte del efecto séquito, mezclar moléculas, no solamente tener el CBD y el THC o el CBD y el CBG, ayudan a tener las propiedades de la planta, sino que si uno tiene CBD y adicionalmente tiene ciertos terpenos, eso hace que esa planta potencie sus propiedades y que también tenga propiedades especiales, ¿no? Que las hacen únicas y las hacen especiales. Entonces, eso es lo importante y lo interesante de analizar los terpenos de cada una de las variedades, porque con eso podemos nosotros diferenciar y aprovechar cada una de mejor manera. Gracias, gracias. Sí, es interesante este tema de los terpenos. Creo que hay una empresa que exclusivamente se dedica a extraer terpenos, se llama Cali Terpenos, está española, me parece, y es súper interesante y qué bueno que lo estén haciendo en el laboratorio. Qué bueno, Pablo, es excelente noticia porque de alguna manera la universidad tiene que participar directamente en la industria. Esta puede ser una de las industrias más grandes en la parte agrícola. Hay otra pregunta. Buenas noches, dice Carmen Erazo. ¿Se está analizando condiciones de adicción y dependencia en consumo humano? Bueno, esto es un tema súper interesante. Lo vamos a tratar. Justamente nos acompaña el doctor Agustín Ruales, que también es parte del diplomado. Lo vamos a ver en otro webinar. Que por supuesto los invitamos. Vamos a tener una serie de webinars semanales. Carmen queda invitada, si nos deja su correo, pues enviamos información. ¿Tiene alguna pregunta? Álvaro Torres nos dice, ¿nos puedes ayudar, Grace? Perfecto, dice Álvaro, ¿tiene alguna graduación en combinación para mejorar la absorción de la molécula de cannabis como los liposomas o demitil sulfóxido? Pablo. Es una pregunta interesante porque no la entiendo bien, pero bueno, en general lo que entiendo es que se podría mejorar la absorción de la molécula de cannabis, ¿no es cierto?, con algún tipo de solvente o así, ¿sí? Pues sí, eso habría que estudiarlo un poco. Obviamente este es un tema que lleva mucho tiempo de estudio como tal, porque no solamente es un estudio químico, ni un estudio de análisis en el laboratorio, sino más bien ya procesos de absorción en el cuerpo humano, ya es un estudio que va más a la parte clínica, ¿no? Se podría evaluar eso. Existen algunos artículos sobre estas situaciones, de cómo van mejorando, digamos, de los vehículos en los que se presentan las moléculas de cannabis. Más allá de eso, no podría decirlo porque no soy la persona encargada, pero sí, existen algunos estudios que han verificado que los vehículos en los que están disueltos los cannabinoides, pues pueden afectar la absorción. Perfecto. Se preguntan también, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer extracciones, Pablo, de manera artesanal de terpenos y cannabinoides? Claro que sí. Bueno, en este caso hablaríamos un poco más de la parte de lo que comentaba mi compañero Hugo, pero sí, es completamente factible a nivel, digamos, artesanal, a nivel pequeño, como decía él, ¿no? Dependiendo del tipo de escala al que se quiere hacer la extracción, nosotros podemos utilizar, no lo llamemos tanto artesanal, sino un poco más, digamos, más simple, ¿no? Porque son metodologías que a la final uno puede hacer una extracción, digamos,
con solventes o con ultrasonidos, la puede hacer a nivel muy, muy pequeñito, en un vaso de precipitación y hacer una extracción con 2, 5 gramos, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer a nivel un poco más grande, ¿no? A escala piloto. Entonces sí, completamente factible, completamente posible hacer esas cosas, y lo importante es que nosotros dentro de la Facultad de Ingeniería Química lo que queremos es apuntar a todo tipo de clientes, ¿no? Tanto las empresas grandes como las empresas pequeñas que están elaborando este tipo de productos, pueden traer a nosotros los productos que están ellos elaborando, sea a nivel pequeño o grande, y nosotros podemos verificar cuál es la concentración y darles ciertos tipos de recomendaciones como para que puedan mejorar esos procesos. Muchas gracias, Pablo. Tengo un comentario de Diego que dice el famoso dimetil, ¿no? Lo vengo utilizando por 3 años. Muchas gracias por ese aporte, Diego, y es precisamente, tiene relación con la pregunta de Álvaro, ¿no? Que decía si la absorción de la molécula de cannabis puede mejorar precisamente con el dimetilsulfódico, ¿no? Ya son temas mucho más médicos, como bien ha dicho David, lo van a tratar en otros webinars, ¿no? Y más bien agradecer y cerrar ya este espacio de preguntas con Pablo, y agradecer no solo a Pablo, sino a los otros 2 expositores por sus excelentes aportes. Para mí ha sido un gusto moderar en conjunto con David, a quien le voy a dar paso precisamente para esta última etapa de este webinar. Conmigo, muy buenas noches. Muchas gracias. David. Gracias Grace, te agradezco muchísimo por tu apoyo. También agradezco a Hugo, a Pablo, a Stalin por su colaboración, a la Facultad de Ingeniería Química con la que estamos trabajando conjuntamente en temas de investigación. Ya tenemos mucho desarrollo en la parte del laboratorio, conjuntamente con el doctor Arana, que nos está apoyando en el tema de micropropagación. Estamos topando temas. Ese tema también lo vamos a topar muy específicamente en el diplomado, quiero topar un poco el tema del diplomado. Quiero invitarlos a que conozcan las ofertas académicas que tenemos dentro de la facultad. Pues tenemos un diplomado de 140 horas. Estas 140 horas también están dentro de un plan de estudio que es únicamente, no sé si alcanzan a ver, lo vamos a hacer tema webinar. Son como 127 horas y el resto vamos a visitar 2 fincas que tienen licencia, y pues obviamente vamos a poner la parte práctica en estas fincas para hablar sobre el fitomejoramiento del cannabis, cómo se hace, y es un tema súper interesante el fitomejoramiento, y mucha gente no le presta atención, que lo más importante en este país y lo que debemos desarrollar es la genética. Con una genética buena vamos a tener buena cantidad de cannabinoides, buenos rendimientos y una variedad susceptible a plagas y enfermedades. Eso es lo principal, y eso vamos a ver cómo hacer cuartos de cultivo, cómo feminizar una planta, cómo hacer cruces, cómo obtener nuestra propia variedad. Y aprovechando que nosotros tenemos una gran cantidad de microclimas, esto es súper importante, y está a cargo esto justamente de una persona que ha trabajado, una persona de Colombia, que se llama Diego Chihuachi, que ha trabajado muchísimo en el tema de mejoramiento genético. Pues en este diplomado tenemos alrededor de 100, contamos con 22 profesionales de diferentes países, principalmente de Colombia, que es una mayor cantidad, pero también está de Argentina, de Uruguay. Nos van a explicar cómo funcionan los clubes canábicos ya legalizado en Uruguay. Es súper importante tomar este ejemplo, cómo funciona en Uruguay. Increíble los clubes canábicos. Lo vamos a tener a Martín también como apoyo. Tenemos gente de Paraguay. Nos vamos a hablar específicamente de las regulaciones en los diferentes países, el tema de específico. Tenemos más o menos, son 6 módulos. Estos 6 módulos están llevados a cabo también la parte de la legislación en el Ecuador. Todo está a cargo de las entidades que regulan el cannabis en el Ecuador.
El Ministerio de Agricultura, funcionarios que han trabajado en el ARSA nos van a indicar cómo funcionan los costos, los precios, los papeleos que hay que hacer, cómo sacar una licencia. Está gente del INIAP que también trabaja y va a trabajar con nosotros en colaboración en este diplomado. Y pues esto básicamente se hace hay muchas inquietudes de mucha gente, incluso que ya ha sacado licencia, tienen licencia, pero no saben de dónde traer la semilla. Hay mucha gente que ya tiene licencia y ha comprado semillas sin permiso. Entonces, todas estas cosas, experiencias que han pasado en Colombia, queremos cubrirlas educándonos a través de este diplomado, y tenemos una súper buena oferta navideña con descuentos. Estos descuentos están del 25, del 15% y del 5%, del 25 hasta el 15 de enero. Está en $1,080 fuera de la inscripción. Así que pues nada, los invitamos a todos a participar, los invitamos a las empresas que ya tienen sus licencias a participar, que se contacten con nosotros, pues nosotros estamos con las puertas abiertas. En la Facultad de Agronomía contamos con 2 fincas en Tumbaco y una en Tumbaco y otra en La Tacunga. Estamos ya sacando nuestra licencia para empezar a hacer la investigación. Tenemos muchas expectativas de trabajar con unas empresas. Tenemos alrededor de 5 empresas. Está Cáñamo Industrial, que también nos está apoyando en el diplomado. Fue Initium Farm, con Michelle, CBD Solution, Héctor Mora, que está también presente acá. Y es fascinante encontrar un grupo de gente que conoce realmente sobre cultivo, que nos puede asesorar y que nos puede dirigir a llevar a cabo nuestro negocio. Y eso es principalmente de lo que trata el diplomado: abarcar toda la industria, saber cuáles son los mercados. Contamos con empresas de Colombia que ya están exportando, que han hecho sus propios productos, que nos pueden guiar cómo hacer los productos, cómo obtener un mercado seguro, y esto nos garantiza pues que llevemos por buen sendero nuestros negocios. Pues nada, yo quisiera nuevamente agradecer a todos los participantes, agradecer también a nuestros expositores, y también invitarlos que la otra semana vamos a tener un webinar también en un tema muy específico, con el doctor Agustín Ruales y otros médicos invitados. Vamos a topar el tema médico, que es todo lo que vimos hoy respecto a los cannabinoides. Vamos a conocer sus efectos terapéuticos y el tema de cómo afecta en la salud el consumo en diversas maneras y en diversas edades. No sé si alguien quiere despedirse de los expositores. Grace, Hugo, Pablo, Stalin. Bueno, sí, muchas gracias por su presencia. Creemos que con todos estos proyectos que estamos desarrollando, con todas estas capacitaciones, les va a servir mucho para todas las personas que quieren ingresar en esta industria, y por qué no hacer que esta industria sea nuestra, ¿no? Con profesionales de aquí del país, con materia prima de aquí del país, y obviamente con nuestra mano de obra calificada y con todo lo que es nuestros recursos, nuestro suelo, nuestro clima. Así que podemos hacer una gran industria, y qué mejor poder competir con las grandes industrias a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso simplemente agradecerles, y estamos ahí gustosos para poder contar con ustedes en el diplomado y aprender otras cosas mucho más novedosas. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Igual en el chat les dejo información del diplomado y cualquier información. Ahí está mi número, mi contacto telefónico. Yo soy el encargado del diplomado. Pues nada más, agradecerles a todos por su presencia, y pues
Esperamos vernos en un nuevo webinar. Saludos y buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches a todos los expositores. Buenas noches a todos los participantes.